Ya no recuerdo el momento exacto en que mi matrimonio empezó a desmoronarse. No fue de golpe. Fue como una infiltración silenciosa, primero una mancha, luego un goteo constante, hasta que todo se pudrió desde dentro. Fernando ya no era el hombre del que me había enamorado. Se convirtió en alguien a quien parecía molestarle mi mera presencia. Empezó con pequeñas críticas. Una cena que no estaba a la altura. Una camisa que olvidé planchar. Un comentario desagradable sobre el desorden del salón. Al principio intenté justificarme. Estoy cansada, ha sido un día ajetreado, mañana lo haré mejor. Pero pronto me di cuenta de que para él ningún esfuerzo era suficiente. Quería más. Más silencio. Más entrega. Más sumisión. Una noche yo estaba en la cocina, revolviendo la sopa que él siempre pedía. Cansada, embarazada, con la espalda dolorida. Fernando llegó del trabajo, dejó el maletín en el sofá y vino directo a la mesa. Probé la sopa antes de servirla. Estaba buenísima. Pero claro, bastó una cucharada para que apartara el plato y dijera: ¿Otra vez? Demasiado salada. ¿Alguna vez te saldrá bien? Tragué. Me temblaban las manos, pero guardé silencio. Ya había aprendido que discutir con él era como gritar en un pozo, el eco siempre volvía a mí. Alejandra, ¿has visto cómo cuida la casa la mujer de Diego? Impecable. Ella no trabaja, pero al menos entrega todo perfectamente. Tú sigue diciendo que estás ocupada. Me quedé allí, mirando la cuchara en la sartén. No se trataba de la sopa. Nunca lo fue. Esa frase escondía algo más grande. Lo sabía. Fernando se levantó, echó la silla hacia atrás y dio una vuelta por la casa como si buscara más razones para echarme la culpa. Cuando pasó por delante del salón, dijo en voz alta: Mañana tengo una reunión temprano. No te molestes en hacer la cena. No vendré. La puerta se cerró de golpe. Y con ella, mi corazón. No reaccioné durante unos minutos. Solo entonces me senté en el taburete de la cocina con la cabeza entre las manos. ¿Qué clase de boda era esta? ¿Dónde se había metido aquel tipo que prometió compartirlo todo conmigo, que dijo que éramos un equipo? Sabía que habíamos cambiado. Pero hasta ese momento, todavía había una parte de mí que se aferraba a la idea de que solo era una fase. Que estaba estresado. Que era el trabajo o la rutina, el desgaste normal de la convivencia. Pero allí, ante su creciente agresividad, no podía seguir fingiendo. Fernando me estaba apartando de su vida. Poco a poco, fríamente. Como si yo fuera un mueble viejo que no se atrevía a tirar, pero que no soportaba ver todos los días. Su móvil vibró. Era una llamada de su madre, Blanca. Respiré hondo antes de contestar. Alejandra, cariño, ¿está Fernando? Acaba de salir, respondí con voz apagada. Hizo una larga y pesada pausa. Vino hace un rato. Dijo que las cosas estaban difíciles entre vosotros. Solo quería saber si estabas bien. Hubo un silencio entre los dos. El silencio de alguien que entiende más de lo que dice. Lo intento, Blanca. Pero cada día está más distante. Más cruel. Como si yo fuera una carga. Suspiró al otro lado de la línea. Y entonces dijo algo que me conmovió. Alejandra, conozco a mi hijo. Y sé cuándo está huyendo. Y esta vez huye de sí mismo, no de ti. Colgué el teléfono y me acerqué a la ventana. Fuera hacía tanto frío como dentro de casa. Las hojas crujían en el asfalto y el viento silbaba por las rendijas del balcón. Apoyé la frente en el cristal, intentando comprender en qué momento me había perdido. Y allí sola, con la mano en mi vientre aún secreto, me pregunté, ¿es este el principio del fin? Al día siguiente me desperté con un vacío en el pecho y la extraña sensación de no haber dormido casi nada. El lado de la cama de Fernando permanecía intacto, la sábana estirada, fría. Era como si nunca hubiera estado allí. Ningún mensaje, ninguna llamada. Su silencio parecía planeado. Como si ausentarse fuera más fácil que enfrentarse a lo que estaba destruyendo. Me levanté despacio. Fui al baño y me miré en el espejo.
Había algo en mí que él ya no veía. Pero yo podía verlo. Y no era solo cansancio, no era solo tristeza. Era el comienzo de una fuerza que aún no tenía nombre. Sostuve la prueba de embarazo durante largos minutos. Me lo hice unos días antes de aquella cena. Estaba sola, sentada en el borde de la bañera, cuando aparecieron las 2 líneas. Me escocían los ojos, mi respiración se detuvo. Un bebé. Dentro de mí. Un nuevo corazón latiendo, incluso mientras nuestro matrimonio agonizaba. No era el momento. No con él así. Pero era real. Y ya era parte de mí. Pasé el día armándome de valor. Quería creer que Fernando, aun con toda la distancia, reaccionaría con cierta empatía. Quería creer que aún había algo allí. Un rastro de humanidad, de responsabilidad, de amor. Llegó a última hora de la tarde. Ni siquiera miró en mi dirección. Dejó la maleta en el sofá, se quitó la chaqueta a toda prisa, como si tuviera prisa por marcharse de nuevo. Respiré hondo. Fernando, tengo que decirte algo. Ni siquiera dejó de caminar. ¿Qué? Estoy embarazada. Estoy embarazada. El mundo pareció detenerse. Se quedó inmóvil, se giró lentamente con una expresión difícil de descifrar. Primero sorpresa, luego una risa seca, casi libertina. ¿Estás de broma? No bromeo. Pero nos cuidamos. ¿Qué quieres decir? A veces pasan cosas. Se pasó la mano por el pelo, nervioso, inquieto. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera como buscando una escapatoria, y finalmente se dio la vuelta. ¿Lo has hecho a propósito? Fue como si alguien me hubiera sacado el aire de los pulmones. Me cortó. La forma en que lo dijo. La mirada. El tono de voz. Como si yo fuera una trampa. Una carga. ¿De qué me acusas? ¿De quedarme embarazada para atraparte? No contestó. Se limitó a mirar hacia otro lado. Su silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Aquella noche dormimos en la misma habitación, pero en planetas distintos. Se acostó sin decir una palabra. Se puso de lado y se fue. Yo me quedé allí inmóvil, sintiendo el peso de todo. El cuerpo, el silencio, la soledad. Miré al techo y me pregunté cómo había podido llegar a esto. A la mañana siguiente llamé a Blanca. Necesitaba a alguien. Un ancla. Y ella vino. Un bebé. Alejandra es maravilloso. A él no le parece, respondí con la voz temblorosa. Apenas reaccionó. Apenas me miró. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo con firmeza. Volveré. Ahora. 30 minutos después, estábamos sentados en la cocina. Me cogía la mano como quien sujeta un jarrón roto, intentando evitar que se rompa definitivamente. Preparaba té, hablaba poco, pero cada palabra era un alivio. Alejandra, escucha, no has hecho nada malo. Mi hijo está ciego. Huye de todo lo que requiere responsabilidad. Pero esto no tiene nada que ver contigo. No sé si tengo fuerzas para esperar a que despierte, le confesé. Ella asintió con firmeza y dijo algo que no esperaba. ¿Puedo quedarme contigo unos días? No deberías pasar por esto sola. En ese momento sentí un punto de inflexión. Si Fernando salía de mi vida, otra persona entraba en ella. Blanca se convirtió en un apoyo, en una presencia. Y quizá eso era exactamente lo que necesitaba, alguien que me viera. Mientras tanto, Fernando empezó a ausentarse cada vez más. Siempre con excusas. Reuniones, imprevistos, tráfico. Pero lo que realmente me dolía era su frialdad. Su móvil siempre apagado. Las camisas oliendo a perfume que no era el mío. Y en casa, solo quejas. La nevera está vacía. ¿No has limpiado el salón? ¿Esa camisa estaba planchada con el codo? Me callaba. Pero algo crecía dentro de mí. Algo nuevo. Algo fuerte. La certeza de que incluso sola, incluso embarazada, era capaz de seguir adelante sin él. Era como vivir con un extraño.
Fernando apenas me miraba a los ojos. Cuando hablaba era de facturas atrasadas, de alguna falta mía o de cosas prácticas de la casa, sin ningún interés real por mí. Su ausencia era como un agujero que se ensanchaba un poco más cada día. Y la ausencia, cuando no se explica, se vuelve sospechosa. La mía ya se había convertido en angustia. Había señales. Su olor había cambiado. Sus camisas venían con un perfume que nunca había usado. Diferente. Demasiado dulce. Demasiado seductor. Una noche mientras estaba en la ducha apareció una notificación en su móvil. Un nombre que nunca había visto. Eso era todo. Pero fue suficiente para que mi corazón se disparara. Cuando salió del baño y vio el móvil en mis manos, no dijo nada. Lo cogió rápidamente, me dio la espalda y bloqueó la pantalla. Esa noche me dijo que tenía una reunión urgente. Que no iría a cenar. Cogió las llaves y se fue. Y yo me quedé sola, sentada a la mesa, con 2 platos puestos y la comida enfriándose delante de mí. La sensación de abandono era asfixiante. Pero peor que eso fue darme cuenta de que ya ni siquiera me veía como una presencia. Solo era un ruido que él quería silenciar. Al día siguiente fui a trabajar con la cabeza llena de vapor. Me dolían los ojos de tanto pensar. La rutina parecía el telón de fondo descolorido de una película que ya no quería ver. A la hora de comer, me senté en la cantina junto a 2 compañeros. Estaban distraídos, hablando de algo que me llamó inmediatamente la atención. Dice que sigue casado, pero que su mujer vive en el mundo de la luna solo fingiendo que el matrimonio existe, comentó uno de ellos. He oído que ella ni siquiera sabe que él prácticamente ha salido de casa, añadió otro. Dicen que solo vuelve a dormir de vez en cuando. Permanecí inmóvil. No sabían que estaba escuchando. Y no mencionaron ningún nombre. Pero en mi interior algo latía como una alarma. ¿Quién es este tipo?, pregunté, tratando de sonar despreocupado. Se miraron, dudaron. No lo sabemos con seguridad. Lo único que sé es que trabaja para una gran empresa, y que su mujer también tiene un cargo importante. Pero dice que vive solo en ese matrimonio. No para de decir que se va a ir, pero en realidad nunca lo hace, dijo la otra, removiendo su ensalada. No necesitaba nada más. Era como si por fin hubiera encajado el rompecabezas. Lo sentí. Lo sabía. Incluso sin verlo. Fernando tenía otra. Tal vez no oficialmente. Pero emocionalmente, físicamente se había ido por mucho tiempo. Llegué a casa temprano. Cerré la puerta detrás de mí y fui directamente al baño. Me enfrenté al espejo. Los ojos hundidos, la piel pálida, el pelo atado a toda prisa. Mi cuerpo estaba exhausto, pero más que eso, mi espíritu estaba agotado. Llevaba una vida dentro de mí, pero fuera todo parecía estar muriendo. Cuando llegó aquella tarde parecía el mismo hombre de siempre, tranquilo, seguro, como si no pasara nada. Se quitó los zapatos, se soltó la corbata y pasó a mi lado sin decir una palabra. Hasta que me soltó de repente. Me voy. Mi reacción fue más tranquila de lo que él imaginaba. ¿A dónde?, vaciló. No importa. Se acabó. Y me llevo el coche. Tardé unos segundos en contestar. No tanto por la sorpresa, sino por la audacia. ¿El coche? ¿El que se pagó con mi bono de trabajo? Yo también puse dinero. Y ahora lo voy a necesitar. La vida sigue. La vida continúa. Eso martilleó en mi mente. Sí, continúa. Pero no como él piensa. Puedes llevártelo, respondí. Llévate el coche, llévate tu mentira, llévate lo que quieras. Pero lo que llevo dentro, me puse la mano en el estómago, nunca lo tocarás. Eso es mío. Y es demasiado sagrado para compartirlo con alguien como tú. Permaneció en silencio. Quizás esperaba otra reacción. Una súplica. Un escándalo. Pero no lo hizo. Hay maletas en el armario, continué. Siéntase como en casa. Se quedó quieto mirando al vacío, intentando comprender quién era la mujer que tenía delante. No la reconocía. Y yo tampoco.
Porque era una nueva versión de mí. Aquella noche salió de casa con la maleta en una mano y su orgullo en la otra. Te arrepentirás, dijo sin mirarme. Pero yo lo sabía. El arrepentimiento no era mío. Era el suyo. Y para cuando se diera cuenta sería demasiado tarde. Aquella noche fue extrañamente silenciosa. Cuando Fernando se fue, me quedé de pie en medio de la habitación, mirando al vacío. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si toda la casa estuviera en vilo, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Se había ido. De verdad. Y cogió el coche como si fuera una especie de premio. Un trofeo por haberme dejado. Pero el silencio no me asustó esta vez. No había amenaza ni tensión. Por primera vez en mucho tiempo respiré. Entré en el dormitorio, me quité lentamente los zapatos y me tumbé sin encender la lámpara. La oscuridad no me tragó. Al contrario, me acogió. Y dormí. No porque todo estuviera bien, sino porque mi cuerpo por fin podía dejar de luchar. A la mañana siguiente el mundo siguió su curso. Salió el sol, el reloj se despertó, el té hirvió en la cocina. La vida seguía, incluso con un agujero en medio. Blanca llegó pronto como había prometido. Tenía una tarta en las manos y una mirada firme y protectora. ¿Cómo estás?, me preguntó al verme. Pensé en decir mal, en derrumbarme, en quejarme. Pero sin pensarlo, respondí. En paz. Y al decirlo me di cuenta de que era verdad. Estaba en paz. Agotada, sí. Pero con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Pasamos juntos los días siguientes. Blanca me ayudaba con pequeñas tareas, y a veces nos sentábamos en silencio a tomar el té. Contábamos los días que habían pasado desde que Fernando se fue. 5 días. 6 días. Nada. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ninguna pregunta sobre el bebé. Se fue y nunca miró atrás. Pero al 6.º día volvió. Era el final de la tarde. El cielo estaba cargado de nubes oscuras. Estaba sentada en el sillón del salón cuando oí moverse el pomo de la puerta. El sonido de la llave intentando girar. Pero no funcionó. Ya había cambiado la cerradura. Llamó a la puerta. Alejandra y abre. Hablemos. Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la puerta y me apoyé en ella sin abrirla. No hay más que hablar, Fernando. Solo he venido a recoger mis cosas. Están todas empaquetadas. Están en el pasillo. Puedes cogerlas e irte. Alejandra, por favor. Me adelanté. Las cosas se me fueron de las manos. Olvidémoslo. La calma en mi voz pareció desestabilizarlo. No esperaba frialdad. Esperaba confusión, drama. Pero fui firme. ¿Olvidarlo? ¿Como si no hubiera pasado nada? Me fui con la cabeza caliente e insistió. Y ahora me doy cuenta de que fui demasiado lejos. Podemos arreglarlo. Juntos. Abrí la puerta lo justo para que pudiera ver. Las maletas estaban allí. Empaquetadas, listas. La escena le desconcertó. No se lo esperaba. Se quedó allí mirando sin reaccionar. ¿Lo has empaquetado todo? Te has ido, Fernando. Solo te lo estoy poniendo más fácil. Intentó dar un paso. Di un paso atrás. Alejandra, mírame. Soy el padre de tu hijo. Y eso es todo lo que tienes ahora. Un título. Porque dejaste de ser un padre de verdad cuando me diste la espalda. Estaba confundido. Las cosas entre nosotros estaban mal. Y elegiste huir. Engañar. Mentir. Robar el coche y marcharte como si estuvieras ganando algo. Bajó los ojos. Silencio. Por primera vez vi vergüenza en su rostro. Y tal vez y miedo. ¿Dónde duermes?, le pregunté. Dudó. Con un amigo. La respuesta salió débil. No necesitaba decir nada más. Lo sabía. Sabía que la persona por la que cambió su propia casa ya le había abandonado.
Sabía que estaba allí porque no tenía otro sitio donde caer. No hay necesidad de mentir. Volviste porque te quedaste sin suelo. No por mí. No por el bebé. Me miró como si le hubieran pegado. Estás siendo cruel. No. Estoy siendo justo. Siempre pensaste que era débil. Que suplicaría. Que aceptaría cualquier cosa. Pero ahora sé lo que merezco. Y no aceptaré nada menos. Cerré la puerta con calma. No intentó detenerme. Al otro lado, oí un ruido sordo. Tal vez fue su espalda contra la pared. Tal vez era solo el orgullo derrumbándose. Blanca apareció en el pasillo y me abrazó. Sin palabras. Solo presencia. Fernando se fue. Esta vez con las maletas y la cabeza gacha. Y yo me quedé. Con mi casa, mi paz y la vida que crecía dentro de mí. Se llevó el coche. Pero perdió todo lo que realmente importaba. La casa quedó en silencio cuando Fernando se fue. Pero esta vez no era ese silencio frío y asfixiante que me aplastaba poco a poco. Era un silencio ligero y acogedor. Un espacio que por fin respiraba. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque sabía que lo que quedaba ahora era mío. Y era real. A la mañana siguiente me despertó un olor familiar, manzanilla. Blanca ya estaba en pie, removiendo la cuchara en la olla como si esta hubiera sido siempre su casa. Esa imagen me trajo una paz que no había sentido en meses. ¿Has dormido bien?, preguntó sin mirar atrás. Sí, respondí. Por primera vez en meses. Poco a poco fuimos llenando aquel espacio vacío. No con muebles ni cosas nuevas, sino con presencia. Con calma. Con mimo. Convertimos aquella casa, que hasta entonces había parecido un campo de batalla emocional, en un hogar. Sencillo pero vivo. Blanca y yo empezamos a planificar la habitación del bebé. Ella hablaba de cunas, pañales y papel pintado con animales. Y yo la escuchaba sonriendo. Sonriendo de verdad. Mi barriga crecía y con ella, la certeza de que estaba exactamente donde tenía que estar. Por primera vez en mucho tiempo sentí el suelo firme bajo mis pies. Mientras tanto, Fernando intentaba volver. Los mensajes empezaron secos. Luego fueron largos, llenos de contradicciones, disculpas mal redactadas e intentos de manipulación emocional. Decía que me quería. Que lo sentía. Que había cometido un error. Pero era demasiado tarde. No me perdió cuando salió por la puerta con su maleta y su coche. Me perdió mucho antes, el día que dudó de mi fuerza. Cuando eligió creer que yo era débil. Que podía irse y volver cuando quisiera. Me perdió en el momento en que cambió el respeto por el control y el amor por la conveniencia. Una tarde Blanca y yo estábamos en el salón tomando el té. La casa estaba en silencio, el aire era cálido y el bebé se movía lentamente dentro de mí. Sonó su teléfono. Era Fernando. ¿Qué quiere?, le pregunté. Miró la pantalla y suspiró antes de contestar. Saber dónde vas a dormir esta noche. ¿Y qué le has dicho? Que se busque un hotel. Nos reímos. Pero no fue por burla. Era alivio. Era como si, de alguna manera, ella y yo nos liberáramos juntas. Ya no era solo la madre de mi exmarido. Era alguien que me tendía la mano cuando todos los demás me daban la espalda. Y yo no sabía cómo corresponder a tanta generosidad, solo sabía cómo acogerla. Blanca decidió quedarse. Dijo que no me dejaría sola. Y así fue. Me ayudó a montar la cuna, a ordenar la ropa. Pintamos la pared de colores suaves y pegamos pegatinas de globos y nubes. Era un rincón nuevo, lleno de promesas. A través de la ventana, el sol entraba lentamente y la luz caía sobre mi vientre como una señal de nuevos comienzos. Ya no se trataba de Fernando. Nunca lo había sido. Se trataba de mí. De en quién me estaba convirtiendo. Sobre lo que tuve el valor de dejar atrás y lo que decidí llevarme conmigo, dignidad, paz, esperanza. Un conocido me contó que Fernando había pasado días deambulando de un lugar a otro.
Intentó retomar el contacto con sus compañeros y buscó de nuevo a su madre. Pero ella se negó. Dijo que no apoyaba la falta de respeto. Que él tenía que asumir las decisiones que había tomado. Y se quedó allí. Sin saber a dónde ir. Tal vez todavía lo sabe. Una tarde, mientras la lluvia caía fina y continua, vi su nombre parpadear en la pantalla de mi móvil. No contesté. Miré por la ventana y me lo imaginé fuera. Solo. Con las maletas y los errores que eligió cargar. Pensando que podría volver y encontrarlo todo en el mismo sitio. Pero no. La vida no se congela esperando a quien la desprecia. ¿Y yo? Yo seguí adelante. Más fuerte. Más consciente. Con amor dentro de mí. No por él. Por mí misma. Y por el corazoncito que latía dentro de mí, cada vez más fuerte. Fernando se llevó el coche. Pero yo me quedé con lo esencial. La paz. La fuerza. Y el futuro.